Hola amigos, espero estén bien. Yo por acá contento de poder compartir con ustedes, al menos por este medio, y transmitirle el gozo de la salvación que solamente viene de Dios. Hay muchos versículos de la Biblia que usamos con mucha frecuencia y usamos no solo fuera de contexto, sino hasta fuera de la lógica del mismo, al pretender que el versículo diga algo que en realidad no dice. Y uno de estos versículos está en Juan 5, 39 y 40. Y dice: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Usualmente este versículo se usa para instar a leer la Biblia, cuando en realidad Jesús le está diciendo a los fariseos que ellos estudian la Biblia para buscar el reino y no se daban cuenta que el reino ya había venido a ellos. Y era precisamente Él, Jesús. Pero del tema que me gustaría hablar, aunque es parecido, no es igual. Muchos predicadores presentan la parábola del hijo pródigo desde una perspectiva invertida. O se pudiera decir que fuera del foco para el que se cuenta la parábola. Quizá porque el verdadero mensaje resulta incómodo y se elude el sentido profundo del relato. El final de esta historia revela el mensaje central escondido en los símbolos de la misma. Lo primero que deberíamos hacer es revisar un poco el contexto en que se dijo la parábola. Jesús dirige esta parábola en un momento específico y Lucas 15 del 1 y 2 lo describe con claridad. Dice: los publicanos y pecadores se acercaban para oírle, mientras que los fariseos y escribas murmuraban diciendo: este a los pecadores recibe y con ellos come. La palabra recibe es clave en el argumento. En el griego esta palabra aparece como prosdechomai, una palabra compuesta que implica no solo aceptar, sino dar la bienvenida de manera intencional y afectuosa. No se trata de una recepción fría o distante, sino de una acogida cálida, similar a la de quien abraza con alegría a alguien que quiere mucho. Y ese detalle es precisamente lo que escandalizaba a los fariseos. No solo que Jesús comiera con los pecadores, sino que los acogiera con gozo. Para ilustrarlo, debiéramos conectar esta idea con las tres parábolas de Lucas 15, como lo hizo Jesús. La de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo. En todas aparece un elemento común: la celebración. El pastor carga la oveja con alegría. La mujer invita a otros a celebrar. El padre corre hacia su hijo, lo abraza y lo besa. El énfasis está en el gozo por el reencuentro. Lucas 15:7 se afirma que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. El arrepentimiento, metanoia, como ya sabemos, se entiende como un cambio de mentalidad. Y Jesús, al acercarse a los pecadores y mostrarse cercano a ellos, transforma su percepción de Dios. Dejan de verlo distante y lo experimentan cercano. Ese cambio interior sería el verdadero arrepentimiento. Estas parábolas no están dirigidas primordialmente a los pecadores, sino a los fariseos. Es decir, a los religiosos que se sentían justos y se escandalizaban ante la gracia mostrada por Jesús a los otros. Desde esa perspectiva, el hijo mayor de la parábola del hijo pródigo representaría a quienes se consideran fieles y obedientes, pero no comprenden la magnitud del amor del Padre. Existen ciertos sermones tradicionales que pasan por alto este enfoque, no poniendo relevancia a la magnitud del amor del Padre, y en su lugar refuerzan
estructuras religiosas basadas en mérito y jerarquía, cuando el centro de la parábola no es el castigo ni la condena, sino la alegría del Padre que acoge y el cuestionamiento a quienes no logran celebrar esa gracia. Podemos notar en las tres parábolas que la palabra que más se repite es gozo. En Lucas 15:6 dice, y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos diciéndoles, gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. En Lucas 15:9 dice, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo, gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Ahora bien, en Lucas 15:32 dice, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Es muy evidente, pero muchos predicadores proponen que el eje central no es la alegría, sino la insatisfacción del hijo menor. Lo presentan como alguien descontento, ingrato, vacío por dentro, que pese a tenerlo todo, decidió marcharse. Y de acuerdo con esa interpretación tradicional, el hijo representa a toda la humanidad. Todos somos pródigos porque despreciamos los dones de Dios. ¡Wow! Pero mirándolo de ese punto de vista, el sufrimiento y la pérdida serían entonces los medios que Dios utiliza para hacernos reaccionar y volver en nosotros mismos. En ese caso, el arrepentimiento se describiría como un cambio de actitud, una humillación sincera. Sin embargo, reducir la parábola a una lección moral sobre gratitud o humildad simplifica demasiado el mensaje. Muchas iglesias evitan el contenido más disruptivo de las parábolas y en cambio las convierten en enseñanzas moralistas que encajan con la estructura jerárquica del sistema religioso. Y de hecho, haciendo eso, se enfatiza la obediencia y la sumisión más que la transformación profunda de la visión acerca de Dios. En realidad, les digo que predicando desde ese punto de vista, la gracia es presentada como algo que primeramente te acepta como eres, pero luego necesariamente te cambia. Pero cuando leemos los evangelios, Jesús comía con pecadores sin importarle condiciones previas. Algunos podían decidir seguirlo y transformar su vida, pero esa decisión no era presentada como un requisito para ser acogidos y amados. En resumen, muchas predicaciones convierten la parábola en una lección de moral individual, ingratitud, humildad, arrepentimiento, cuando en realidad el centro del relato está en la manera en que el Padre recibe, celebra y acoge, desafiando a las categorías religiosas tradicionales. Jesús no vino con la intención de arreglar a las personas, sino de revelar el carácter del Padre y borrar esa imagen del Dios que inspira temor. Y haciendo eso se acercaba a la humanidad para amarlas y salvarlas. Pero desde esta perspectiva, el problema de muchos sistemas religiosos es que presentan a un Dios que ama con condiciones. Te acepta hoy porque espera que cambies mañana. Y si no cambias, eventualmente te dejará de amar. Ese es el mensaje implícito que muchas veces se transmite. En contraste, se puede leer que en la parábola el Padre no pone condiciones. Cuando el Hijo regresa, el Padre no le exige explicaciones ni reformas de conducta. Ni siquiera lo deja terminar su discurso preparado. Apenas lo ve, corre hacia él. Algo culturalmente inusual y hasta vergonzoso para un hombre mayor en aquella época. Y lo abraza. El Hijo había ensayado 3 frases. Reconocer su pecado, declarar que ya no es digno de ser llamado hijo y propone convertirse en jornalero,
Sin embargo, esa última parte nunca llega a pronunciarla. El padre lo interrumpe antes y ese detalle es central. La frase, hazme como uno de tus jornaleros, no es un ejemplo de verdadera humildad, sino una muestra de que el hijo aún no comprende el carácter amoroso del padre. Sigue pensando en términos de mérito, de trabajo, de ganarse ese lugar. El padre, por el otro lado, responde con acciones simbólicas muy poderosas. Primero, manda a traer el mejor vestido para cubrir su vergüenza. La desnudez en la tradición bíblica no solo representa culpa, sino también miedo a Dios, como en el relato de Génesis, donde Adán y Eva se esconden. Luego, ordena que le pongan un anillo en la mano, símbolo de autoridad y restitución total. En la cultura hebrea, ese anillo representaba derecho pleno a los bienes del padre y confianza restaurada. Podemos notar que no hay periodo de prueba, no hay proceso de evaluación y no hay condiciones que el padre ponga. Después, manda ponerle sandalias. En ese contexto, los hijos y los hombres libres usaban calzado. Los esclavos iban descalzos. Es decir, el padre deja claro que no será tratado como siervo. No necesita ganarse su identidad por medio de obras ni demostrar cambios previos. Es su hijo. El punto es contundente. La salvación no es un salario ni un premio por esfuerzo. No se trata de convertirse en jornalero espiritual para ganar el favor de Dios. El hijo malinterpreta el carácter del padre al pensar que debe rebajarse a empleado para ser aceptado. Luego, la escena cambia hacia el hijo mayor. Este se enoja y se niega a entrar en la celebración. Se presenta como obediente ejemplar. Hace tantos años que te sirvo y jamás he desobedecido. Este lenguaje refleja una mentalidad religiosa basada en méritos. Somos el pueblo de Dios porque guardamos sus mandamientos. El hijo mayor no habla como hijo, sino como trabajador que exige compensación. Incluso cuando reclama que nunca se le dio un cabrito para celebrar, el padre le responde que siempre tuvo acceso a todo. Pero el problema no es la falta de recursos del padre, sino la percepción de justicia y recompensa que tenía el hijo. Según esta lectura, el hijo mayor representa a quienes creen que su fidelidad les otorga superioridad moral. Cuando descubren que la gracia es gratuita, reaccionan con indignación. No soportan que el que falló y el que cometió el pecado que todos conocen reciba el mismo trato que él tiene, quien ha sido siempre obediente. Él se indigna porque el padre celebra con el que no lo merece. Se distancia de su hermano llamándole, ese es tu hijo, mientras el padre lo corrige, tu hermano. El conflicto no es moral, sino relacional. En definitiva, la parábola no es una lección sobre esfuerzo moral ni sobre ganarse el amor divino, sino una revelación del carácter del Padre. Un amor que restaura identidad sin condiciones previas y que confronta tanto la rebeldía abierta del hijo menor como la autosuficiencia religiosa del hijo mayor. Creo que la parábola del hijo pródigo necesita ser reinterpretada de una manera mucho más profunda. Cuando leemos cómo Jesús trataba a los pecadores y leemos en especial la parábola del hijo pródigo, notamos que Jesús no vino ni nos trata con la intención principal de cambiar a las personas, sino de amarlas. Y la diferencia es clave. Mientras muchos sistemas religiosos presentan
un amor condicionado. Te amo ahora, pero si no cambias, dejaré de hacerlo. La parábola muestra a un padre que abraza antes de exigir cualquier transformación. El final abierto de la parábola es una invitación directa a los religiosos. Jesús deja la historia sin resolver para que ellos decidan si entran o no a la fiesta. El problema no es que el Padre excluya, son ellos quienes rehúsan entrar porque no soportan que la gracia alcance también a pecadores marginados o personas que consideran indignas. La enseñanza se conecta con otras palabras de Jesús. Jesús les dijo: de cierto os digo que los publicanos y las rameras van delante de vosotros al reino de Dios. Esto está en Mateo 21:31. Y en Lucas 13:30 dice: y he aquí, hay postreros que serán primeros, y primeros que serán postreros. No porque la maldad sea celebrada, sino porque quienes reconocen su necesidad reciben la gracia con mucho mayor apertura. En cambio, quienes creen merecerla, luchan con la idea de que sea gratuita. El argumento final es que la religión frecuentemente ha invertido la parábola, enfocándose en condenar al pródigo mientras ignora la dureza del hermano mayor. El corazón más alejado de Dios puede no ser el del que se fue, sino el del que se quedó, pero no comprende la gracia. En conclusión, la parábola no trata simplemente de arrepentimiento moral, sino de revelación del carácter del Padre. Un amor que restaura antes de exigir, que abraza antes de juzgar y que invita incluso a los religiosos a entrar en la celebración de una gracia que no se compra ni se merece. Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Chao.